en TVN3. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Dale rienda suelta a lo que hay en tu corazón. Deja las palabras liberar tu corazón. Gracias. Bienvenidos todos y todas. Espero sinceramente que hoy no le provoquemos un dolor de estómago, pero que quizás se entienda por qué le duele la pancita. Porque vamos a hablar sobre dos enfermedades muy dolorosas y también muy frecuentes en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, conversando con nuestro especialista, ya se los voy a presentar, me contaba que a nivel mundial son dos enfermedades muy comunes, como son la úlcera y el colon irritable. Se estima que unos 400.000 chilenos padecen de úlcera y que en Santiago el 62% de la población entre los 30 y los 50 años sufre de colon irritable. Nos acompañan 3 personas afectadas por estas dolencias. Ellas son Magdalena Poblete, don Juan Castillo y Joyce Cruz, para quienes pido un aplauso. Bienvenidos. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Ya, en este minuto no hay dolor. No, por Espero. Yo también sufro del colon, así que entiendo los dolores, ¿no? Magdalena, tú tienes gastritis crónica. Sí, Gastritis crónica y colon irritable. y hernia al hiato. Uy, Todo. 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 ¿Cómo se presentaron los primeros síntomas en tu caso? Mira, la primera oportunidad que yo tuve un síntoma extraño fue en ocasión que estaba en la universidad. Ya. Iba a dar un examen de costo. Yo soy contable. ¿Ya? Y me fui a la universidad en taxi. Llegué y en el momento de bajar del taxi no me podía mover. Sentía, no sé si es exactamente eso, pero me daba la impresión de como que esto se había achicado, esto se había enrollado. Yo no me podía poner de pie, ¿sabes? Yo no podía levantar la No te espalda. podías enderezar. Fue una cosa tremenda y anduve así, no te puedo decir qué cantidad de horas. Esa fue la primera oportunidad que yo tuve síntomas raros que en definitiva desencadenaron en esto que tengo ahora, ¿te fijas? Y que después supiste que era una gastritis Claro, crónica. después ya con el tiempo me hice ver con el médico y detectaron la hernia al hiato, que es un tremendo tajo que tengo y que no es operable. Luego un colon tremendamente inflamado, que era como palpar un cordel, una cosa terrible, y una gastritis crónica que no se me quita nunca, digamos. ¿Cuándo se presentó la primera crisis? Mira, la primera crisis grande, yo creo que la tuve, estaba yo estudiando un posgrado, y caí en cama con una jaqueca espantosa, yo no sabía qué era. Y yo vine a llamarla un ataque de hambre, así simplemente. Una cosa atroz. Yo sentía un malestar, una fatiga horrible y que luego ese era un dolor de cabeza que me mataba. Entonces me instalé a comer y yo comía. Para hasta ver que, si esto se claro, quitaba. o sea, mira, todo lo que se me ponía por delante, hasta que llegó un instante en que yo no sé si me dio una suerte de agotamiento. Me fui a la cama, dormí, no te puedo decir cuánto, habrá sido una hora y media, al cabo del cual desperté y estaba estupendo. Había pero pasado regio. todo. Magdalena tiene gastritis crónica, hernia al hiato y colon irritable. Juan tiene úlcera. ¿Dónde está localizada tu úlcera y cuándo comenzaron los síntomas, Juan? Comenzaron, o sea, la úlcera de nosotros de todos los días. 7 años con úlcera. Me comenzó a mí cuando trabajaba solo, en la locomoción colectiva, en la línea Tobalá, por el exceso de trabajo. A mí me ha producido la úlcera porque lo exigía mucho la línea de trabajar a minutos. No como ahora que se trabaja a 7 minutos. Entonces, se me produjo a mí un dolor y un ardor. ¿En la boca? En la boca del estómago. Y entonces no resistía nada, porque la alimentación era malo, pésimo. Porque yo me sentaba en la mesa a almorzar en el paradero y ya me estaban diciendo que estaba listo. O sea, salía con la presa en la mano y estaba sentado en el volante. Entonces, un trabajo de mucha tensión, además. De bastante tensión. Entonces, todos los años, todos los días lo mismo. Entonces, ¿Tú al principio le hacías caso a los dolores que sentías, Juan? no, para nada. ¿Qué creías que era? ¿Nervios? Por supuesto que eran los nervios, nada más, pero lo dejé pasar a base de puro remedio.
¿Qué remedios? ¿Te automedicamentabas tú? Sí, sí, porque mi padre y mi madre son sureños, entonces lo que siempre veía que a nosotros nos daban hierbas naturales, que salía al patio en la... Por lo menos eran hierbas, no eran Claro. medicamentos. Por ejemplo, el matico es lo mejor que hay para la herida de la úlcera, en ayunas sobre todo. Estás quitando la pega al doctor. No, bueno, hay que ser realista. No, sí, yo sé que ante un dolor uno hace lo que puede, ¿no es cierto? Y lo que le aconsejan. Juan, ¿cuándo se presentó la primera crisis fuerte, grande, de úlcera tuyo? Fue una muerte de una pasajera. O sea, no una peatona. Que se tiró debajo de mi rueda. Ay. Que lamentablemente falleció y ahí sí comenzó más mi enfermedad más alta. Ahí te vino una crisis. Claro. Con vómito, no soportaba comer nada, sangre. Ahí tuviste una úlcera sangrante. Claro. Entonces, esa fue la primera vez. Después fue un choque. Un choque en la Villa México, en la calle Arturo Prat. Que también te provocó una crisis. También a las 12:30 de la noche. Juan, ¿cuándo te diagnosticaron que lo tuyo era una úlcera? Porque hasta ese minuto tú... No vi nunca médico. ¿Nunca? Nunca. ¿Y cómo sabes que tienes una úlcera? Porque en el momento en que me sube un ardor y un dolor aquí, es úlcera para mí, boto sangre, vomito sangre. Pero yo lo supero tomo harto suero, el suero es importante. Ya vamos a conversar con el doctor de este tratamiento propio que se está haciendo Juan. Joyce, gracias Juan, ¿no? Joyce, en el caso tuyo, ¿qué es lo que tienes y cuándo comenzó? Mira, yo tengo una úlcera duodenal activa y me la diagnosticaron porque me hice mi primera endoscopía en el año 88. Ahí ya supe que tenía úlcera, aunque mis malestares venían 2 años atrás. Pero ahí fue la primera vez que yo ya supe concretamente que era una úlcera duodenal. Tú tienes solamente 25 años, Joyce. Así que imagínate, esto ocurrió cuando eras, pero más que una lola. Esto es producto mira, hemos visto a Magdalena también bajo presión, Juan bajo presión. ¿Tú podrías decir que cuando esto se aparecieron los dolores también estabas bajo mucha presión? Mira, yo en realidad, conversábamos con el doctor, en realidad yo soy una de las ulcerosas crónicas que existen en este país. Generalmente es cuando estoy bajo presión, es cuando hago crisis, pero... digamos, yo hago úlceras todo el tiempo. O sea, yo desde que me diagnosticaron la primera úlcera, yo he seguido teniendo úlceras hasta ahora. En este minuto tengo una úlcera duodenal activa de 6 milímetros y sigue ahí. Te fijas, a pesar de que he seguido con tratamientos, siempre voy haciendo nuevas úlceras. Cicatrizan y aparecen otras. Justo. ¿Al principio le diste importancia? Mira, en realidad, al principio no. Cuando me sentía mal... No, pero cuando supe que tenía úlcera, sí, en realidad lamentablemente el diagnóstico no fue bueno. Estuve con crisis, yo quedé casi inconsciente de los dolores, era horrible, pero porque estaba estudiando, estaba haciendo muchas cosas, no podía, ponte tú, hacer reposo absoluto, que me diagnosticó el médico. Sí, seguí con varios tratamientos, Ranitax, que tú mencionaste, y tomé varios años eso, pero afortunadamente ahora estoy tomando otro que excelente, que es Losec, que olvídate, en 30 días yo tengo cicatrizada esa úlcera. El problema es que yo en un par de meses fabrico otra, y así... O sea, has tenido más de una. Sí. Bueno, yo quiero presentarles al doctor del cual he estado hablando en más de una oportunidad acá en el programa. Nos acompaña el médico gastroenterólogo don Jorge Valenzuela. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Un placer. A esta hora en que sale el programa al aire, sabemos que está súper ocupado, así que doble agradecimiento por compartir el programa de hoy. Encantado. Doctor, ¿qué es una úlcera? Hablemos primero de la úlcera, luego vamos a hablar del colon irritable. Una úlcera, en términos bien simples, podría ser igual que una úlcera en la piel. Pero ocurre en el estómago o en el duodeno, que es donde se produce el ácido y la pepsina. Por eso que la gente a veces habla de úlcera péptica. Por el mecanismo que la causa, o puede ser en el estómago o en el duodeno, como es el caso de Joyce. Pero es el mismo tipo de úlcera. Es un hoyito, una herida que está dentro del estómago o del duodeno. Doctor, mire, como nosotros nos preparamos, tenemos imágenes de úlceras para que usted identifique lo que puede tener en su estómago o, como bien dice el doctor, en el duodeno. Vamos a las imágenes. Ahí
tenemos, doctor, ¿por qué no nos describe lo que tenemos ahí? Lo que ustedes están viendo ahí es una visión endoscópica con un tubo flexible que transmite la luz. Y ustedes pueden ver esa mancha blanca que representa la herida, que es la úlcera. Ya, perfecto. Las manchitas que estaban al lado. La mancha blanca, exacto, bien circunscrita, y la otra más irregular. Esas son las úlceras. Esa es la úlcera, o las úlceras. En este caso, en esa imagen, habían dos. Había dos úlceras, sí. Dos manchitas blancas. Doctor, por lo general, la gente y todos tendemos a asociar las úlceras con estados nerviosos. Dice, soy tan nerviosa que provoco úlcera. ¿Hay alguna unión entre estados nerviosos? ¿Es psicosomática la producción de una úlcera? Esta respuesta requiere un poquito más de tiempo. En primer lugar, hay un factor predisponente general que es una infección. Ya. Una infección por una bacteria que es la bacteria más común del mundo. En Chile se calcula que la población adulta tiene una infección del orden del 70-80% de la población adulta. Ya. ¿Por qué el 70-80% de la gente no hace úlcera? Exacto. Es porque hay factores desencadenantes. Ya. Y entre esos factores desencadenantes figura el estrés, la angustia, la emoción, la tensión, que lleva consigo mismo alteraciones de la función del aparato digestivo y cambios en la actitud de la persona. Por ejemplo, hay gente que empieza a tomar remedios para el dolor de cabeza, para la jaqueca. Empiezan a tomar café o fuman. Todos los elementos los cuales a esta gente que está predispuesta y que es una población relativamente selecta de la gran masa, los lleva a desarrollar una úlcera. Ese es el gran porcentaje de ulcerosos. Hay otro porcentaje de ulcerosos menor que desarrolla úlcera exclusivamente por tomar medicamentos como la aspirina y los antiinflamatorios que nosotros llamamos no esteroidales. Esas son las úlceras medicamentosas. Úlceras medicamentosas. Y el tercer grupo, que es pequeño, que es un porcentaje muy pequeño, son asociados a unos tumores raros que existen dentro del aparato digestivo y que en casos que la úlcera se repite y se repite, como el caso tuyo, valdría la pena descartarlo. Ya está. ¿Ves? Ya sabemos lo que es una úlcera y cómo se producen, por qué se producen. Estamos hablando de dos enfermedades, como le decía al principio del programa, dolorosas y muy comunes. Vamos a volver de esta pausa comercial para hablar del colon irritable. ¿Cómo influye la tensión y el nerviosismo en que vivimos en esta aparición de las enfermedades? Todo eso lo vamos a hablar cuando volvamos. No se vaya. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Dime lo que sientes. Y si usted le pregunta a un enfermo de colon irritable, le va a decir dolores fuertes acá en el estómago, en fin. Pero nadie tiene claro lo que significa tener un colon irritable. En los últimos 45 años, estas enfermedades de las que estamos hablando en el programa de hoy, las úlceras y el colon irritable, han aumentado en forma alarmante en nuestro país. Y en parte, ello se debería a las tensiones de la vida moderna en el trabajo y también las tensiones en el hogar. Doctor, ahora, ya sabemos lo que es la úlcera, vimos unas imágenes. ¿Qué es lo que es el colon irritable? ¿Y por qué irritable? Es una respuesta un poco más larga. En primer lugar, el término colon no es absolutamente exacto porque es un trastorno funcional que compromete más allá del colon. Compromete también al intestino delgado. Puede comprometer el esófago, el estómago. Y es un trastorno funcional, en el sentido de que nosotros empezamos a percibir con síntomas algo que está funcionando mal dentro de este tubo digestivo. Estómago, duodeno, intestino delgado o colon. Si ustedes piensan por un momento, cuando ustedes comen, las únicas sensaciones que ustedes tienen son de saciedad y después cuando van a ir al baño. Lo que pasa entre medio pasa totalmente desapercibido. Exacto. A menos que exista un factor infeccioso, emocional, irritación química, que nos haga a nosotros empezar a tener conocimiento de lo que está pasando adentro. Exacto. Porque si no, no nos daríamos cuenta. Tiene toda la razón. O sea, uno solamente sabe qué es lo que está pasando en su estómago cuando le duele, cuando hay ardor, cuando hay molestia, hinchazón. Es muy interesante lo que usted dice porque duele, arde, hinchazón. Y esto tiene una cosa muy interesante. Uno, si le aplican un alfiler en cualquier parte del cuerpo, puede decir, ¿es un alfiler chico, grande o es un cuerpo helado, caliente y muy preciso? Exacto. En cambio, las vísceras tienen un lenguaje muy limitado. Hinchazón, ardor, dolor, y de esas cosas nosotros tenemos que llegar a un diagnóstico y tratar de entender qué es lo que los está produciendo. Ahora, ¿por qué se le llama irritable? ¿Por toda esta descripción?
Es una analogía con la persona que está irritable y que responde de una forma desproporcionada, en exceso, podría decir así. Se cae un objeto, una persona tranquila mira, lo recoge, lo vuelve a poner donde está, el otro dice terremoto. Eso es el irritable. Gracias, doctor. Magdalena, ¿eres muy nerviosa? Sí. ¿Eres aprensiva, exigente contigo misma? Sí, exactamente es eso. Sin embargo, no hay una apreciación externa de los nervios. O sea, yo siento que mi sistema nervioso está alterado y lo siento interiormente. ¿Te fijas? O sea, el resto no se da cuenta. Se dice que la gente que tiene úlcera, los que tienen colon, se tragan todo eso. Y mi estómago es el que recibe todo. Exacto. Esa es la descripción, ¿no? Sí. Para afuera de la tranquilidad, no hay emoción, pero todo va al estómago. ¿Cómo crees que ha influido en tu vida diaria el tener colon irritable, hernia al hiato? Bueno, de partida tienes que tomar una serie de precauciones. ¿Cómo te cuidas? Para la hernia al hiato, tengo mi cama elevada de la parte superior, perdón, de la cabecera, sí, digamos. Sí. Entonces, de manera que esté así, y evitar cualquier problema que se pueda producir, ¿no es cierto?, de reflujo, mientras estás durmiendo. Entonces, desde esa oportunidad en que me lo detectaron, yo duermo con la cabecera levantada. ¿Ya? Y para la gastritis y el colon, bueno, aparte de los medicamentos, tener precaución con los alimentos que estoy consumiendo, ¿te fijas? ¿Cómo era tu alimentación antes de que te detectaran hernia al hiato, gastritis, colon? Yo recuerdo que consumía muchas cosas ácidas, por ejemplo. ¿Ya? Pero cosas excitantes, como aliños y todas esas cosas, yo las descarté simplemente, eso yo no consumo. Tengo siempre a la mano leche. La leche en realidad me calma el dolor y me calma la acidez que puedo tener en un momento determinado. ¿Es tan así, doctor, la leche? ¿Por qué siempre la úlcera se le aconseja tomar o ingerir leche? ¿O estamos equivocados? La leche es un buen neutralizador de la acidez del estómago, pero tiene un problema que causa rebote. Como tiene proteína y tiene calcio, es como quien dice, alivio para hoy, dolor para mañana. Y después vuelve el dolor, entonces hay que volver a tomar leche. Sí. Hoy en día, con los medicamentos que hay, hemos abandonado, entre paréntesis, el tratamiento lácteo. Del lácteo. Sí. Yo sabía que tenía sus pros y sus contras en la ingestión de leche. Sí, en el sin caso duda de he úlcera. sabido. Pero de todas maneras, es como, no sé si estoy en lo cierto, pero es como un calmante del momento. Porque el remedio, o sea, tú te tomas un medicamento y tienes que esperar unos minutos para que haga efecto. La leche es como rápida en ese sentido. Entonces, te alivia. El momento te alivia. Juan, ¿a ti cómo te ha afectado el ser un ulceroso en tu vida cotidiana, en el diario vivir? ¿Sigues trabajando como chofer de la locomoción colectiva? Sí, es mi profesión. Ya. Tengo que continuar y hasta que me muera, yo creo. ¿Te gusta lo que haces? Sí, por supuesto. Me encanta porque mi padre se inició en la locomoción colectiva y jubiló en la locomoción colectiva. Entonces yo tengo hijo de tigre, tiene que ser. Salió rayado. Juan, ¿pero cómo te ha afectado? Tú tienes que comer, me imagino, cosas especiales. No puedes tener una ingestión de alimentos cualquiera. El comer a la rápida, como tú nos contabas, eso ya tiene que haber cambiado, ¿no? Claro, en el paradero uno no puede hacer regodión. Se sirve lo que hay. Si me dan cazuela, la cazuela con grasa me la tengo que comer. Pero claro, sacando las presas para un lado y dejando la gordura a otro lado. Pero llegando a mi casa es otra cosa. Tiene que haber tallarines sin salsa. Tiene que haber sopa especial para mí. Todo especial cuando me producen las úlceras. Porque a mí es temporánea, ¿me entiendes? Sí. Pero tengo la úlcera fuerte, pero me la controlo. Juan, cuando uno se enferma la familia muchas veces. ¿Cómo le ha afectado a tu familia tu úlcera? Le ha afectado harto. Porque ellos sufren. Porque llego a la casa de otra manera. O sea, no llego con mi buena intención de jugar con los niños, pero siempre de repente reviento en que algo ya me molestó, la úlcera ya me empieza. No resisto la bebida, no resisto la alimentación, incluso casi la misma la que me estaba preparando mi señora, no me soporta por la alteración de los nervios y la úlcera. Magdalena decía que había tenido que eliminar el café, ¿no es cierto?, las cosas irritantes. ¿Tú consumías alcohol antes de tener úlcera? No. ¿No? Y ahora me imagino que para nada. Con la úlcera sí, me había tirado el alcohol. ¿Ah, sí? Claro, era el peor error que hice, de tirarme el alcohol en vez de eliminarlo. Antes no bebía demasiado, Yeah. pero ya con la úlcera empezó como más el alcohol.
O sea, a refugiarme en el halcón. Ah, perfecto, perfecto. Buscando claro, una manera de que se me quite, se me olvide, todas esas cosas, pero era imposible. ¿Y cuándo te diste cuenta que era lo peor que estabas haciendo? Cuando tomaba un día, el otro día amanecía peor. Claro. Ahí ya la úlcera... Ahí botaba todo lo que tenía. Entonces era totalmente desesperante. Doctor, ¿cuáles son los hábitos más comunes que influyen en crear una úlcera? O en tener un colon irritable. Bueno, son dos situaciones que resultan en general de una exacerbación de la tensión emocional, lo que nosotros llamamos comúnmente estrés. Ya dijimos que hay una predisposición dentro de la población y hay factores precipitantes, ya sea las úlceras o las crisis de intestino irritable, que son las tensiones, cuando tú ibas a dar tu examen, el accidente con la muerte de una persona, son grandes periodos de tensión emocional que llevan a un trastorno del organismo y precipitan ya sea un ataque de colon irritable que no te podías doblar y una crisis ulcerosa con náuseas, con vómitos, como fue lo que tuvo Juan. Ahora, doctor, ¿hay personas más propensas a crear una úlcera? Habíamos hablado, primero que nada, la infección es un factor predisponente. Dentro de eso, obviamente, las personas más tensas, las personas perfeccionistas, las personas que sufren más estrés y que como consecuencia de eso sufren de jaqueca, toman aspirinas, toman café, fuman, es probable que una constelación de estos factores resulte en la úlcera, por un lado, y por otro, crisis de intestino irritable. Ahora, de todos los tratamientos que hay, ¿todos son efectivos, doctor? ¿O se producen muchos casos como el de Josie que son reiterativas las úlceras? ¿Una persona se puede sanar de su úlcera y que no le vuelva a aparecer más en la vida? Yo creo que sanar sí, que no vuelva a aparecer más, en un buen porcentaje va a ser que no va a volver a aparecer. Hay un cambio pero absolutamente radical en el manejo de la úlcera. El descubrimiento de una bacteria que produce gastritis y que predispone a la úlcera ha cambiado el enfoque desde el momento que usando antibióticos nosotros y tratamientos bien definidos, las posibilidades de recurrencia de la úlcera han disminuido pero drásticamente. En los países desarrollados a cifras del 2% de seguimiento a los 5 años. Nosotros estamos adquiriendo experiencia y hay un problema, por desgracia, que tiene que ver con el ingreso. A mejor ingreso, menos infección por esta bacteria. Y por lo tanto, la gente que tiene menos ingreso y que está expuesta a infecciones como esta y otras que producen diarrea y enfermedades de ese tipo, tiene más tendencia a la úlcera. Doctor, cuando se produce estas etapas de tensión, de estrés, personas que están bajo una fuerte tensión en el trabajo, ¿se produce una baja en las defensas del organismo? Se producen defensas en la baja del organismo, en el sistema inmunológico, cambian los reflejos. Y comienzan todas estas manifestaciones que hablábamos, tener conciencia de cosas que normalmente ocurren dentro del organismo que no tenemos conciencia. En el aparato digestivo, los ruidos, los dolores. En el aparato cardiocirculatorio, palpitaciones, la presión incluso se puede ir hacia arriba, taquicardias, ahogos, cosas de ese tipo. Ya le voy a preguntar, doctor, si son operables o no. No, si lo puedo contestar ahora. ¿Sí? Excepcionalmente. En general no, porque con un buen tratamiento médico la úlcera debe curar. Y esto es en los últimos 2 o 3 años. Por eso es que estamos en un cambio en el enfoque del problema. Hay que hacer todo lo posible para evitar la cirugía, ¿no, doc? Sí. No porque yo tenga animadversión con los cirujanos, sino que mientras menos modifique uno la fisiología del cuerpo, es mejor. Está con nosotros la señora de Juan. Yo quisiera conversar con ella. ¿Tu nombre? Ana Rocandi. Ana. Juan ha descrito situaciones como cuando él llega con mucho dolor, cuando está en crisis de su úlcera. ¿Cómo lo podrías describir? Porque uno dice, mira, yo llego con todo el ánimo a jugar con los niños, pero esta cosa me cambia. ¿Cómo podrías decir que se pone cuando está con la crisis de la úlcera? Bueno, comúnmente cuando llega así, directo al baño, sabe el tiro uno que viene mal. Entonces, él trata de disimularlo, sí. Siempre trata de no hacerse notar de que está mal. Yo me doy cuenta, así que le preparo al tiro el agua que comúnmente toma él. Ahora, esta situación es reiterativa. ¿Tú crees que el trabajo de él le influye mucho en su úlcera? Sí, bastante. Porque a veces llega contándome mis problemas que tiene con los pasajeros, que si se apura lo retan, si va lento lo retan, que si toma pasajeros lo retan. Entonces, la gente no comprende que ese es su trabajo. Entonces, ¿cuántos hijos tienen ustedes, Ana? 5.
5 hijos. ¿A ellos también les afecta ver al papá así? Claro. Si lo ven mal, al tiro lo dejan de lado, ya no. O la mayor a veces le busca conversación y lo calma. Con ellos se llevan súper bien. O sea, la familia entera gira en torno a la úlcera del papá. Claro. Gracias. Doctor, ¿es común que de padres que han provocado úlcera, los hijos sean también propensos a crear úlcera? Nosotros solíamos decir que había una predisposición genética. Ahora que sabemos que hay una infección, entendemos que la infección probablemente se transmite dentro de la familia. Ya. Porque he sabido de muchos casos de padres ulcerosos y que los hijos en algún momento de su vida han producido una úlcera. Sí, eso se interpretó antes como una cosa estrictamente genética y aún yo creo que hay un factor genético que necesita ser definido porque la infección es tan frecuente que estamos buscando un factor que se secreta en la saliva, grupos sanguíneos y otros genes que están por determinarse quién va a hacer la úlcera estando infectado opuesto al otro, al vecino que está infectado y no hace la úlcera. Joyce, ¿tú crees que tu trabajo influye en tu enfermedad, en tu úlcera? Mira, si bien es cierto, yo soy bien aprensiva, nerviosa. Como dijo el doctor, se descubrió una bacteria y yo la tengo, se llama Helicobacter pylori. Y en realidad pues, no significa que el 100% de mis úlceras sean provocadas por esta bacteria, pero sí puede haber un porcentaje en que sean tan reiterativas. En realidad los nervios, también esta es una enfermedad psicosomática, entonces yo no me salgo por ningún lado, porque entre los nervios y la bacteria famosa sí me afecta, sin duda, de todas maneras. Así que con cuidado ahí en el trabajo. ¿Ah? Sí. ¿Realmente se puede tener conciencia cuando uno sabe que el trabajo le afecta? ¿Puedes llegar a dominar las situaciones como para que no te afecte la úlcera o no crear o no hacer un cuadro ulceroso nuevamente? ¿Tienes que estar preocupada todo el día y decir, bueno, hasta aquí me voy a comprometer, hasta aquí voy a hacer esto? ¿O no? Mira, la verdad es que yo no me cuido mucho. Para ser bien honesta, se preocupan más mis papás, mi marido. Siempre están como atentos, no comas esto, tranquilízate, sobre todo con mi gorda. No te pongas nerviosa si se enferma, no te pongas... En realidad todo el día andan muy pendientes. Y yo hice una crisis el mes pasado y mi papá, mi mamá llamándome a cada rato que cómo estaba. Y toda en la familia realidad, pendiente. sí, más pendientes ellos que yo. La verdad es que yo me dejo estar un poco, como tengo otras cosas que hacer, entonces no estoy como tan pendiente. Sí me preocupo, ponte tú, cuando el mes pasado vomité sangre. O sea, ahí realmente me preocupé, me fui a hacer nuevamente otra endoscopía, nuevamente tenía otra úlcera y estoy con un último tratamiento, vamos a ver. Uy, preocupante. Un reciente estudio en mujeres entre los 30 y los 50 años reveló que el 85% padece algún problema gastrointestinal, como intolerancia a las comidas, acidez, sensación de gases contenidos. Vamos a conversar sobre los mejores tratamientos médicos con nuestro especialista después de esta pausa comercial. Lo que sientes, cuéntame tu historia. Hemos visto cómo padecer de úlcera o de colon irritable afecta la vida, pero total de una persona. Los malos hábitos alimenticios y las tensiones laborales y emocionales también actúan muchas veces como desencadenantes de estas dolencias. No lo digo yo que tengo colon irritable, sino que lo ha dicho nuestro especialista del programa, doctor. Usted ha hablado de una bacteria, ¿no es cierto? Específicamente, ¿qué tipo de bacteria es y cómo se presenta y en qué lugar se localiza para saber? Tenemos imágenes, así que aquí nos vamos a apoyar en eso. Es una bacteria, en primer lugar, que tiene una característica muy especial, que tiene unos flagelos, como unas colitas. Ya. Se ubica, ustedes tienen ahí la fotografía de esta bacteria que se llama Helicobacter pylori. Ya. Y tiene la característica de meterse en el mucus que recubre la capa del estómago y crea un medio ambiente favorable y ahí se queda. O sea, se aloja ahí. Se aloja en forma prácticamente indefinida hasta que recibe un tratamiento antibiótico y provoca en el estómago una reacción inflamatoria, la gastritis. Y la gastritis induce cambios en la secreción de ácido que a su vez va cayendo al duodeno y va produciendo la úlcera en personas predispuestas. Ahora, doctor, ¿el tratamiento para acabar con esta bacteria es muy caro? ¿Se requiere de una droga específica, nueva, poco conocida o qué? No, hay distintas fórmulas usando en general antibióticos, porque es una bacteria resistente a un solo antibiótico. Entonces nosotros usamos combinaciones de hasta 3 antibióticos juntos por un periodo de 2 semanas,
o algunas de estas drogas nuevas que son los inhibidores de la bomba de protones, que mencionamos más temprano. ¿Los inmunosupresores? No, son inhibidores de la bomba de protones. El omeprazol, como el omeprazol. Y un antibiótico, porque al suprimirle el ácido le quitamos el ambiente ideal a la bacteria y la hace más vulnerable al antibiótico. Y la destruye. Y la destruye y elimina. Los porcentajes de éxito terapéutico oscilan entre un 60 y un 80-90% según las combinaciones que uno use. Ese es uno de los tratamientos. Claro, lo que ocurre es que hay varias modalidades de tratamiento. Uno puede usar distintas combinaciones y puede ir cambiando cuando el caso de Joyce, si no resulta una combinación que ella está usando, se puede usar otra. ¿Y cuáles serían los otros tipos de tratamiento? Es decir, siempre en combinaciones de antibióticos. Ya, siempre en combinación con antibióticos. Siempre tiene que ser con combinación de antibióticos porque es una bacteria un poquito diabla. Se amolda rápidamente y desarrolla resistencia a algunos antibióticos. Gracias. A ver, acá tenemos al señor que además es el papá de Joyce, quiere hacerle una consulta. ¿Su nombre? Vicente Ruiz. Don Vicente. Una consulta, doctor. Usted sabe que aquí en Chile todos los chilenos somos medios médicos, o sea, Nos automedicamentamos. todos o recetamos. Don Vicente, póngase de pie. Recetamos medicamentos, qué sé yo. Pero la consulta mía es la siguiente. Yo creo en la ciencia médica científica, sin duda. Pero hay otro doctor acá que es el farmacéutico. Cuando uno llega a la farmacia, que es el médico de los pobres, llega donde el farmacéutico y fíjese que me duele aquí, y el médico seguramente le va a dar una oblea con harina tostada y le pide 500 pesos y la señora dice que bien, me mejor porque es cara. Psicosomático, sin duda. Pero la pregunta es esta. El señor Cruz, ¿cómo se llama usted? Juan. Don Juan. Don Juan se trata solo. A él seguramente el papá le recomendó Matico, qué sé yo, etcétera, etcétera. Yantén. ¿Qué pasa con esos medicamentos que no son tradicionales de la ciencia médica? Con toda la otra gama de medicamentos que hay. Esa es la pregunta. Gracias. ¿Son efectivos? Sí, hay que recordar una cosa, que la medicina y la farmacopea, todos estos medicamentos que nosotros tenemos en píldoras, tabletas, surgieron de la naturaleza. Claro. Incluso los antibióticos. De tal manera que es una sofisticación de lo que la gente está haciendo a un nivel más simple, que como son las hierbas y las agüitas y de ese tipo. O sea que son efectivos. Son ¿Hay efectivos. úlceras? Evidentemente, cuando uno ha llegado a concentrar un principio activo en una píldora y tiene un propósito definido, es mucho más efectivo. Otra pregunta, ¿su nombre? Silvia, Dígame. quiero preguntarle al doctor si una persona celíaca puede producir una úlcera o un colon irritable. A ver, aclaremos primero qué es lo que es una enfermedad celíaca. Son dos preguntas, pero la enfermedad celíaca es una enfermedad de origen habitualmente genético, muy común en Europa, en la cual la persona no puede comer la harina del trigo. Eso se llama enfermedad celíaca y produce una pérdida de peso considerable. Esas personas no son distintas de otras. La gravedad, eso sí, de la enfermedad celíaca es tal que como que si llegan a desarrollar intestino irritable es de menos importancia. Es mucho más importante para una persona que no tiene enfermedad celíaca y tiene intestino irritable. Ahora, úlcera puede desarrollar cualquier enfermo celíaco. Juan, cuando tú hablas, el suero es muy bueno. ¿Cómo es el suero que te preparan en tu casa? ¿En qué consiste? Es agua cocida ¿Ya? con sal, azúcar y una octava o casi cuarta parte de la cuchara de té de bicarbonato. Se revuelve y usted lo toma como agua natural. ¿Y qué te provoca eso? ¿Una sensación de alivio? Por supuesto, un alivio. Y al mismo tiempo me va alimentando los glóbulos rojos. ¿Por qué no has decidido tener un tratamiento médico? Yo sé que al tiro. Dice tu señora que le tienes terror a que te operen. Claro. No quiero ser abierto para nada, por nada. ¿Pero quién te ha asegurado que te tendrían que operar? ¿Quién te ha asegurado que te tendrían que operar? Por visto por los mismos colegas. Hay muchos colegas que han sufrido por lo mismo, por las tensiones diarias, de tanto como el trayecto en ruta, pasajero, peatón, semáforo, taco, vuelto, cambio, el espejo para allá, espejo. ¿Crees más en un compañero de trabajo que se dedica a manejar una micro que en un doctor? No, por supuesto que no, pero sí lo que a ellos le han recetado, yo por lo menos voy tomando
Y se ahorra la consulta, doctor. No, ¿Ah? yo creo que hay que aclarar, lo mencionamos delante, tenemos un concepto distinto de la úlcera. El tratamiento quirúrgico es excepcional. De tal manera que los temores suyos, si lo ve un médico con los conocimientos puestos en el año 95, pierda cuidado, no deberían operarlo a usted, salvo que hayan fracasado todas las terapias y hayan presentado complicaciones, sangramientos repetidos, perforaciones, y eso hasta este momento usted no los ha tenido. Sí. Quiero relatar el punto del caballero sí. con respecto al matico sí. y la demás hierba. Según por mi madre y mi padre me han dicho de que la medicina que hay ahora actualmente es a base de eso. Sí. Pero la más pura es la que sale de la tierra. Que la elaboren más allá, que saquen un granito de esto. Y es eficaz también, pero lo más puro mejor sacarla de la tierra. Doctor, la descripción que hace Juan del suero, ¿qué tal le parece? Hay una cosa que es importante, él cree en eso. Ya. Y entonces le hace un efecto beneficioso. Nada de lo que contiene el suero es dañino. Ya. Todo lo contrario, el bicarbonato es un leve antiácido, según la dosis en que usted lo mezcle. El único problema es que si usted toma mucho bicarbonato a largo plazo, produce un desequilibrio en los iones de su sangre, que nosotros la llamamos un poquito más complicado, alcalosis. De tal manera que no le recomiendo que tome demasiado bicarbonato, que ha sido el antiácido histórico. Exacto. ¿Se han resignado ustedes a vivir con sus estómagos ahí que le dicen y alegan? ¿Ah? ¿O piensan que tienen que hacer algo para que algún minuto de su vida ya no tengan más problemas? Magdalena. Fíjate que yo te aseguraría que terminas resignándote y asumiendo el problema que tienes y tratando de acomodar la vida de la mejor forma posible para esto, sobrellevarlo en realidad. Y es así como lo que hablábamos, el régimen, la alimentación, te cuidas, tratas de, en el caso mío, que la leche me hace bien, ¿te fijas? O sea, evitar esas cosas excitantes. Entonces, bueno, yo lo he sacado eso y he acomodado mi alimentación a aquellas cosas que realmente no me hacen mal, en realidad. Y bueno, no sé, no te podría decir en realidad si he pensado que en algún minuto podría desaparecer este mal. Eso, soy bien franca en decir. No sé, yo creo que terminas asumiéndolo. Yo creo que hay algo que se nos quedaba en el tintero, doctor, y que es súper importante. ¿Cómo poder prevenir una úlcera? Bueno, la mejor manera de prevenirla sería evitar la aspirina y los antiinflamatorios innecesarios. ¿Ya? Mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestro país para que haya menos infección. ¿Ya? Eso es fundamental. ¿No? ¿Ya? Ahora, relacionado a lo que se estaba mencionando, al estilo de vida, nosotros cada día vamos a una sociedad más desquiciada. Sí. ¿No? Más exigente. El chofer de un microbús tiene una de las profesiones más estresantes que puede haber. Entonces, o es la úlcera, o es el colon irritable, o es la hipertensión arterial, o es el infarto del miocardio. Lo que nosotros tratamos a nuestros pacientes, por lo menos yo trato de enseñarles a ordenar un poco su vida, que puedan, sobre todo cuando están teniendo síntomas, para que puedan sobrellevar la tensión que significa vivir en una ciudad llena de smog, con un tráfico endemoniado, donde cada conductor es el enemigo número uno, que no tiene pasajeros que suben y bajan y que pelean con usted. Entonces, la única forma es tratar de ordenar un poco la vida y usar, cuando ya el cuerpo empieza a decir estoy cansado, la jaqueca, las náuseas, los ardores, tratar de cambiar un poco el estilo de vida. ¿Y el colon irritable tiene cura? En cierto modo tiene mejoría. Yeah. Curarlo no totalmente, porque hay un tipo de personalidad y un ambiente. Yeah. Y que es reiterativo. Esto que llamamos civilización, que es el factor precipitante final. Los trastornos emocionales y laborales, al bajar las defensas del organismo, facilitan el desarrollo de enfermedades digestivas muy molestas, como la úlcera o el colon irritable. Aunque hoy en día existen tratamientos muy eficaces para enfrentar estas dolencias, solo un cambio en nuestro estilo de vida puede ayudarnos a prevenir. Piénselo, su cuerpo se lo va a agradecer y son los órganos los que avisan. Nuestro fono ayudo de hoy es el que corresponde al Departamento de Gastroenterología de la Clínica Las Condes. Tiene el teléfono 210-4280, 210-4280 o del consultorio, por supuesto, más cercano a su domicilio. ¿Le parece? También nos puede llamar a nosotros y le vamos a dar todas las indicaciones que usted requiera. Le quiero agradecer en forma muy sincera al doctor por habernos acompañado hoy día y habernos clarificado estas dos dolencias tan comunes en nuestro país. No, de todas maneras. Un aplauso para nuestros invitados. Gracias a ustedes y que no les duela la pancita.
Ya viene. El